Bien, amores, después de haber compartido en esta mañana con ustedes la clase de ciencias, estoy haciendo la grabación para los niños que no pudieron estar por diferentes motivos. Recordamos las 3 palabras que hemos visto. Peripecia, dijimos que es una tragedia, algo inesperado. Atosigar, es llenar a una persona de muchas cosas, ¿cierto? Y patentar, que es registrar algo que nosotros inventamos y lo registramos, que es de nuestra autoría. Bien, vamos entonces a ir a nuestra clase, pero antes vamos también a recordar que hemos ido a Suiza y que después de que fuimos a Suiza hemos conocido lugares hermosos en Suiza, ¿cierto? Como ustedes me dijeron que las cataratas del Rin, hermosísimas, que Lugano es el lago romántico. También recordamos que la capital es Berna, pero hoy hablamos de la bandera de Suiza. Dijimos que la bandera de Suiza tiene un fondo, o el mayor campo es rojo, que en el centro tiene una cruz griega, que es la cruz. Algunos de ustedes me dijeron que es el símbolo de la Cruz Roja, sí, pero esa es la bandera de Suiza, que su forma geométrica es un cuadrado. Algunas banderas, la mayoría son rectangulares, pero hay 2 banderas en el mundo que su forma es cuadrada, y entre esas Suiza. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ir a nuestra clase. Bien, hoy en la clase de ciencia, después de que tomamos apuntes en nuestro cuaderno, de que vimos el videíto de lo que es la reflexión y la refracción, entonces vamos a dar la explicación de la clase de hoy, que ese es el tema. Comparto entonces pantalla, mis estudiantes. Bien, hablamos acerca de la propagación de la luz. Y dijimos que la luz se propaga a una gran velocidad. Y lo hemos mencionado en las clases anteriores, que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, o sea que es flash. Ahí, como vemos en el dibujito, la luz viaja en línea recta. Ustedes ven que se ven como rayitas en línea recta y en todas las direcciones. Es decir, que se amplía. Si un lugar está oscuro y prendemos la luz, usted solo ve la claridad, pero en esa claridad van muchas lineecitas rectas que se llaman rayos de luz. Muy bien, entonces aquí vemos, cuando hablamos de reflexión y de refracción, hablamos de 2 términos diferentes. Cuando hablamos de reflexión, estamos hablando acerca de dónde se refleja la luz, y mencionamos que es a través de los espejos, y mencionamos algunas clases de espejos. Pero cuando hablamos de refracción, entonces ya estamos hablando de lo que hace nuestro ojo, o de un lente, de lo que es el vidrio de un lente. Entonces, vamos entonces a mirar los conceptos. ¿Qué es reflexión de la luz? Y yo les comenté que he traído varias cositas que quiero mostrarles para que ustedes puedan entender más el tema. Dice que la reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando se chocan contra un objeto y rebotan. Y entre esos, entonces mencionamos el sonido y las ondas del agua, como para tener un ejemplo. Ustedes, yo les decía, en el computador, ustedes ven ahí el parlante y tiene unas rayitas cuando usted le da el volumen, son las ondas del sonido. Cuando tú vas a un río o a un lago y tiras una piedra, automáticamente aparecen como unos circulitos, ¿cierto? Entonces es el reflejo, en el agua se ve.
Ahora, si nosotros vamos a un paseo y vemos un árbol grande, ya la luz está dando en el árbol, ya empieza a decaer, usted mira hacia el agua, usted ve cómo se refleja todo el paisaje en esa agua que está tranquila. Pero también podemos nosotros verlo en estos ejemplos que yo le traje. Por ejemplo, este reloj. ¿Sí lo ven? Resulta que el año antepasado yo me coloqué este reloj, un reloj así. Y cuando estaba dando la clase, el sol le daba justo aquí en el vidrio, ¿cierto? En el vidrio del reloj, en el espejo del reloj. Y entonces, porque era como un espejito por dentro, tal vez era por eso, al darle la luz, de repente empezó en el techo a verse como una estrella. Entonces los niños, profe, ¿qué es eso? Mire como si hubiera una estrella. Pues era el reflejo del sol en que chocaban los rayos de luz contra mi reloj y se podía reflejar en el techo. Entonces, este sería un ejemplo de reflejo. Miren, ahí vemos, la luz llega, pero luego se remite hacia otro lado. En este caso, la luz del sol me llegaba al reloj y automáticamente se reflejaba ¿dónde? En el techo del salón. Existen 3 tipos de espejos, hablando de reflexión. Se reflejan en los espejos. ¿En cuáles tipos? Entonces vimos el primero, los espejos planos. Y dijimos que los espejos planos son de superficie plana. Y la imagen que se ve en el espejo es intacta, o sea, no se le quita más ni se le pone más. Entonces aquí les mostraba, por ejemplo, en mi cosmetiquera tengo este espejito. Cuando yo me miro en ese espejo me veo exactamente como soy, el tamaño, todo, no se me crece el ojo, ni se me ve más pequeñito, ni más grande, es exacto. Este es un espejo plano, o el espejo que ustedes tienen en sus casas, de pronto para mirarse cómo se vistieron, o en la mañana cuando se van a mirar para ir al colegio. Esos son espejos planos. Pero hay, miren, ahí está Pepito mirándose en el espejo, ¿cierto? Y entonces se ve exactamente como él es. Ahora miremos los espejos cóncavos. Entonces a algunos esas palabritas les parecían como un poco difíciles de pronunciar, pero debemos observarlas muy bien. Cóncavos lleva acento en la O con tilde y se escribe con V. Los espejos cóncavos, ¿cuáles son? Pues son semejantes al interior de una esfera. Por ejemplo, esta. Mire que nuestra cuchara con la que nos tomamos la sopa tiene forma como esfera adentro. Muestra la imagen de diferentes posiciones y tamaños, dependiendo de la distancia del espejo y del objeto. Cuando yo acerco la cuchara, yo me veo grandotota y me veo un poco distorsionada, pero grande. Cuando usted retira la cuchara y la hace más lejos, usted se ve más pequeñito. Ustedes van a hacer ese experimento en su casa con la cuchara y se van a ver más pequeño. Este es un espejo cóncavo. Ahora miremos los espejos, otra clase de espejos, los espejos convexos. ¿Cuáles son los espejos convexos? Entonces son semejantes también a una esfera, pero el tamaño del reflejo del objeto o la imagen que se forma tiene la misma posición del objeto real. Por ejemplo, entre esos espejos convexos tenemos este. Mire, si yo lo miro así y este espejo hace que mi rostro se vea más grande. Algunos espejos convexos hacen que nos veamos más grandes o más pequeños, ¿cierto? Y aquí en la parte de atrás la persona se ve pequeña, pero en los espejos convexos, entonces el tamaño del objeto o la imagen que se forma es la misma posición real, sea grande o sea pequeña, es la realidad. Lo que usted es, ni lo agranda ni lo achica, ¿cierto? Porque los cóncavos son los que hacen que nos veamos más grandotes y más pequeñitos, mientras que en los convexos nos vemos realmente como somos. No hay ningún efecto ahí, lo vemos, como los de los retrovisores de los carros.
Muy bien. Ahora, ¿qué es la refracción de la luz? Esto significa que la luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro. Esto se aprovecha en la elaboración de los lentes. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que es como si la vista de nosotros, la visión, nuestro ojo, que es como nuestra cámara, nuestro lente, hace algo cuando la luz se refleja, por ejemplo, en este vaso con agua. Resulta que el experimento que ustedes también pueden hacer en sus casas de este vasito con agua, le van a meter un lápiz. Si ustedes meten el lápiz y le observan el agua hacia una distancia, como lo estamos haciendo acá en el experimento, usted ve como si el lápiz se hubiera partido en dos. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro ojo, nuestra vista. Es un lente. Entonces, porque la luz hace que eso suceda, ese efecto de refracción. Miren, entonces la luz pasa, pero pasa en forma recta, normal, y lo que hace el cambio en nuestra visión o en el lente que nosotros tenemos, como nuestro ojo tiene una cámara y es un lente, entonces dentro de sí hace ese cambio que tú ves al mirar el agua con el lápiz y ver que pareciera que se parte en dos, un proceso. Entonces ahí vemos la luz refractada es a través del lente de nuestro ojo o de los lentes. ¿Qué son los lentes o cuáles son los lentes? Los lentes son cuerpos transparentes que modifican el tamaño y la posición de las imágenes. Nuestro ojo es capaz de hacer eso. Entonces, ¿cuáles son entonces esas clases de lentes? Se usan para ver objetos demasiado pequeños como la célula. Entonces es importante los lentes. Aunque tenemos un lente que Dios nos dio, que es natural, que es nuestro ojo, el ser humano también ha inventado otros lentes para que podamos ver las cosas de una mejor manera. Entonces, algunos se usan para agrandar los objetos o las cosas demasiado pequeñas. Es el caso de las células. Entonces, ustedes me mostraban, una niña me dijo que su mamá, su familiar era veterinaria o veterinaria y le había llevado y le había mostrado este aparatico que se llama microscopio, donde podía ver una célula pequeñita y ver que usted no ve ahí, cuando usted se pincha un dedito y sale sangre, hay un montonón de células allí que tú no las ves, pero que cuando tú colocas ese poquito de sangre allí en el microscopio y lo observa por esos lentes, se ven la cantidad de células que tenemos en ese, y eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema circulatorio, vamos a llevar el microscopio y vamos a observar nuestra sangre. También se usan los lentes para observar los planetas o el espacio, ¿cierto? Y entonces les explicaba, les daba una curiosidad de por qué se llama la Vía Láctea, ¿cierto? Y les contaba que en la filosofía griega, los griegos pensaban que Hércules un día, cuando era bebé, su mamá lo tenía en sus brazos y le estaba dando pecho, y de repente se asustó y al asustarse soltó el cenito y la leche ¡frum!, se regó, y por eso le colocaron la Vía Láctea. Bien, eso era una curiosidad apenas, pero también se usan los lentes para que podamos observar nuestro planeta o el espacio, ¿cierto? Y también se utiliza un aparatico que algunos, pero ¿cuál? Algunos no lo han visto, otros lo podrán haber visto, ¿cierto? Y es el telescopio. El telescopio también tiene un lente, ¿cierto? Para que nosotros podamos observar mejor. Se usan también los lentes para corregir los defectos de la visión, ya sea de lejos o de cerca. Algunas personas sufren de miopía, otros de hipermetropía, o sea, no ven a la distancia, otros tienen que acercar las cosas para poder ver, y usamos lo que usa la profesora Yolanda a veces para poder leer, que son los lentes o las gafitas que algunos de ustedes tienen que usar porque no ven hacia el tablero, tienen que usar esa clase de lentes que hace que ustedes, su visión
pueda ampliarse más. Bien, amores, hemos terminado nuestra clase de hoy. Quiero recordarles que en la clase de español estaban trabajando la página 154 y 155 y antes de terminar dimos la instrucción que la podemos desarrollar como está indicada ahí, que no me deben enviar evidencia porque esa la vamos a desarrollar el próximo lunes en nuestro encuentro. Dios les bendiga, los quiero mucho.